A reading from the first letter. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Brothers and sisters, Hermanos, the Spirit el scrutinizes Espíritu lo sondea todo, even the depths of God. incluso lo profundo de Dios. ¿Quién conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Similarly, Pues lo mismo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. we had not Y received nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo. Es el espíritu que viene de Dios para que tomemos conciencia de los dones que de Dios recibimos. and we speak about them, Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, but we words no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, realities. sino en el que enseña el espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. A nivel humano, uno no capta lo que es propio del Espíritu de Dios, le parece una locura. No es capaz de percibirlo porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. The one who is, En cambio, el hombre de Espíritu tiene un criterio para juzgarlo todo, but it is not mientras él no está sujeto al juicio de nadie. for who has known the ¿Quién conoce la mente del Señor para poder instruirlos? the mind of Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Domini. The Lord is just in all. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es justo en todos sus caminos. The Lord is gracious. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. The Lord is good. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos. Let all your works give Que you todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. let them discourse Que of the proclamen la gloria de tu reinado. and speak of Que your hablen de tus hazañas. El Señor es justo en todos sus caminos. making known to men Que your expliquen tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. might. Your kingdom is a Tu kingdom. reinado es un reinado perpetuo. Your dominion Tu endures gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos. The Lord is faithful. El Señor es fiel a sus palabras, Holy in all his bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. A great prophet has arisen in our midst, and God has visited his people. Un gran profeta ha salido desde en medio nuestro y Dios ha visitado a su pueblo. Alleluia. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Jesus went down to Capernaum. En aquel tiempo Jesús bajó de Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces: What have you to do ¿Qué with quiere de nosotros, Jesús Nazareno? Have you come to destroy ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, the Holy One of God? el Santo de Dios. Jesus rebuked him. Jesús le intimó: Come out of him. cierra la boca y sal. Then the demon threw El the demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos. What is there ¿Qué tiene su palabra? authority? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen.
And news of him Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Verbum Domini. Laus tibi Christe. After our Lord's temptations, Después de las tentaciones del Señor en el desierto, begins a ministry. empieza un ministerio en las sinagogas de Galilea. Yesterday, Ayer the reading of tuvimos his la preaching in the lectura synagogue de su prédica en la sinagoga of Nazareth. de Nazaret. And there, the focus was on the words Y ahí that he said. He read se from the enfocó, prophet Isaiah, la atención se le prestó a las and said, palabras que "Those predicó. words are fulfilled." Leyó las palabras de Isaías y anunció que esas palabras se habían cumplido, y eso es parte Word de lo que es la palabra que usa para asombrar a la gente, is also a word pero también es una palabra que es rechazada, people are looking porque la gente está buscando una without señal having faith that he can sin do it. tener fe de que es capaz de hacer una señal. In Aquí, Capernaum, we don't en Cafarnaúm, what no escuchamos to say. We don't lo hear que the él sermon dice, no escuchamos el sermón, We hear the reaction escuchamos la reacción on two different levels. en dos niveles diferentes. Por un lado, Is from the crowd who's la reacción proviene teaching because he spoke with authority. de la multitud, una reacción de asombro porque habló con autoridad, y San Lucas no menciona algo que San Marcos sí menciona, He did not speak lo cual es like que the scribes and Pharisees. no hablaba como los letrados y fariseos, sino con su propia autoridad. St. Luke just mentions the authority. San Lucas solamente menciona la One of the autoridad, issues at y stake uno de los temas is that clave es que typical es típico rabbinic sermon que un sermón rabínico diga, Yochanan ben Zakkai Rabbi says Rabbi this. Yochanan ben Zakkai. Rabbi Levi ben Sin Shimon, embargo, él dice, on the other hand, Rabbi sin embargo, dice, says this. el rabino tal o tal dice esto, Rabbi Judah says pero el rabino tal o tal dice lo otro. they go on to Y así discuss how to siguen reconcile the different traditions of the different rabbis. y continúan y discuten acerca de cómo reconciliar las diferentes tradiciones de los diferentes rabinos. Pero Jesús no enseña citando a diferentes rabinos, sino enseña a partir de su propia autoridad, One having an authority. y habla como alguien que tiene autoridad, Doesn't have to answer to anybody else or como alguien que no tiene que darle cuentas a nadie ni probarse a sí mismo ante nadie, y eso lo hace diferente y causa asombro. there's something else here, Pero hay algo más aquí, because that teaching of Jesus porque esa enseñanza de Jesús brings out también counteraction. saca a relucir una contraacción. Recuerden las palabras de Simeón en el templo. These words Hemos de recordar esas palabras una y otra vez throughout the whole Gospel of Luke, because it says durante todo el Evangelio según San Lucas, porque establece un tema, en especial para el ministerio público. Simeon said to the Blessed Cuando Virgin, Simeón le dice a la Santísima Virgen "This one is set que este fall and the había rise sido of apartado many para la in caída This y one elevación de muchos en Israel, the rise este of many in Israel. ha sido apartado para la caída y surgimiento de muchos en Israel. Y las dos reacciones van a Throughout the Gospel, ser mostradas a lo largo del Evangelio. Por un lado, la gente se sorprende ante la enseñanza llena de autoridad they seem pleased with it too. y parecen que les gusta, pero están asombrados. En tanto que en Nazaret, They are at first amazed, but primero sienten asombro, pero después they reject Jesus. sufren una caída, rechazan a Jesús. Aquí en Cafarnaúm, The setting for the fall belongs to the man with the unclean demon. la caída le pertenece al hombre con el hombre poseído por un demonio inmundo. Esa es la frase que se usa, un demonio inmundo. This demon throws Y este demonio convulsions because arroja al hombre the al authority piso en convulsiones, of Jesus Christ porque la autoridad de Jesucristo as to es evoke tal wonder que from those puede who are open to lograr asombro ante aquellos que estén dispuestos a recibir la fe. convulsions. Al demonio le causa convulsiones. Tolerate. No es capaz de tolerar escuchar esa palabra. Very important kind of Y setting ese es down of the difference algo muy importante para and those
establecer la diferencia entre aquellos que están dispuestos a recibir la palabra y los que no. has knowledge of Christ. He knows Y who Christ él tiene conocimiento de Cristo, sabe quién es Cristo. Incluso lo dice, sé quién eres, el Santo de Dios. a common phrase. O sea, incluso no es una frase común llamar a alguien el Santo de Dios. Forms Ocurre en ciertas formas in the Old Testament. en el Antiguo Testamento, pero no muy a menudo. Rare. Es bastante raro. And this sense of the Holy One, Y just like that, esta idea del Santo de Dios parallel. There's no other no tiene paralelo, no hay ningún otro lugar excepto chapter en 1 San Lucas capítulo 1, versículo 35, where the angel en said donde el ángel dice that the Holy Spirit will come que el Espíritu Santo había de descender sobre ti, a la Virgen, and y the Son will be known as the Holy este hijo había de ser conocido como el Santo de Dios. that this knowledge De tal manera que este conocimiento que el demonio posee back to the word se remonta a las palabras de otro ángel, un ángel bueno, angel Gabriel is el able to ángel say Gabriel. that this son is going to be Dice que este the hijo ha de ser el Santo de Dios. El demonio también angelic knowledge. But tiene el mismo conocimiento angelical, pero le causa temor, exactamente como Santiago nos cuenta en su epístola, believe que los demonios creen en Dios y tiemblan. here too. The Aquí demon también believed in el demonio cree en Dios Jesus Christ y reconoce a Cristo como Hijo de Dios y al Santo de Dios y tiembla. Now, Bien, ahora Jesus' response, la respuesta de Jesús another word of authority. es otra palabra más de autoridad, con una autoridad. This word rebuke, Él is something that is rechaza not used by many al other demonio. people. It's used La by palabra rechazar es una palabra que no es usada por muchos, for saying that he had to suffer and die. And for saying that, es la Peter palabra reprender, en el sentido como cuando Jesús reprende a San Pedro, cuando le pide que no, human beings que no muera. don't rebuke. y Jesús reprende a This is a verb Simón Pedro y le dice, quítate de mi vista. that. The letter Este verbo reprender es un verbo even que says, aplica a Dios. Incluso, me parece que the letter of Jude, it says that the archangel Michael did not también se dice que el arcángel Satan. San Miguel no se atrevió a reprender a Satanás. Él no se atrevió a reprender a Satanás, sino en cambio The Lord rebuked. dijo que el Señor te reprenda. In Hebrew, the word God Reprender, la palabra en hebreo gaar, is done es algo que solamente lo hace Dios. Así que cuando Cristo reprende al demonio, on a divine. está tomando para sí una autoridad divina. By the way, Y a propósito, side note, como una pequeña nota adicional, when Jehovah's Witnesses come, cuando los testigos de Jehová vengan a sus puertas, say at the outset, but they lo que ellos no van a decir al comienzo, pero en algún momento lo van a explicar, es que ellos creen que Jesucristo the incarnation of es la encarnación del arcángel San Miguel. believe that he's the Son of God. No creen que Él es el Hijo de Dios, Michael, the archangel, creen que Él es el arcángel which San I Miguel, would ask them. ante lo cual yo usualmente les pregunto, You les digo a ellos, Jesus is Michael, ¿creen que Jesús es el arcángel San Miguel? Me van a tener que contestar que sí. and it says in Jude that the Pero archangel dice Michael does not en la Biblia que el arcángel San Miguel no se atreve a says, "May the Lord reprender. rebuke you", right? Él dice que el Señor te reprenda, absolutamente, claro. Is it then that Entonces, here ¿cómo es in the posible que aquí, and elsewhere, en el Evangelio según San Lucas y en todos lados, Jesucristo, nuestro Señor, if Michael reprende a los demonios? doesn't rebuke demons, Si San Miguel no se atreve a reprender a los demonios, ¿cómo es que Jesús los not in reprende? the name of the Lord, but Y no en el nombre del Señor, sino los reprende is that personalmente. not something limited to God only? ¿Acaso eso no es algo limitado solamente a Dios? How can Y si es Jesus así, be Michael? ¿cómo puede Jesús ser San Miguel cuando hace lo que San Miguel no se atreve a hacer? Inquiring minds want to know. Algo para pensar. So Jesus rebuke Entonces, includes Jesús silencing, be quiet and come out of him. And the man reprende al demonio. threw the man down and El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero sin hacerle daño. further amazed Esto causa que that the people haya más asombro. La gente se asombra más porque of the teaching no por la palabra de la enseñanza,
sino por la palabra de autoridad cast demons out. para expulsar demonios. There's, again, nothing Nuevamente, parallel to this. no hay ningún paralelo. There are stories of exorcism, Incluso ha habido historias de exorcismos like Apollonius of de otras Theon, personas como Apolonio, de who Teón y otros más que han realizado exorcismos, pero nadie lo ha hecho de esta forma. times when they're doing Muchas veces cuando están haciendo esos exorcismos es casi muy parecido a la magia, casi es como si estuvieran usando encantamientos mágicos. El Señor no hace eso. he has defeated the Él evil one, ha derrotado al maligno en las tentaciones and now he's able to defeat the y evil. ahora le es posible derrotar al maligno en enfrentamiento directo. This kind of defeat of the Y este tipo de derrota del maligno we depend. es algo de lo cual nosotros dependemos. Remember what Saint John Recuerden says to us. lo que nos dice San Juan en su primera epístola, capítulo 4, que aquel Within us que se encuentra dentro de nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Christ, who Y dwells Cristo, especially quien by the mora en nosotros, en especial por medio de esta Sagrada Eucaristía, dwells within us. Cristo, quien vive en nosotros por medio del poder de nuestro bautismo, es más fuerte que el Espíritu que está en el mundo. And so there's going to be a Así que certain kind of ha de haber una cierta especie de confianza de que hemos de tener, no un exceso de confianza, overconfidence porque un exceso de confianza significaría que nosotros pensemos que nosotros tenemos el poder. Es una confianza de que tenemos Cristo dentro de nosotros y que Él tiene una autoridad ante los espíritus malignos. share. And we are meant to Y share hemos de compartir y hemos sido creados para power he commands compartir ese spirits mismo and they come out. asombro de que Él tiene esa palabra de autoridad para expulsar a los demonios. Is again Esto nuevamente the issue that Saint Simeon pointed out. se refiere al asunto al cual se refirió Simeón, que Cristo vino Those who para have faith are going to rise. But there's going to be elevar a algunos y condenar a otros. and this is where we'll Y aquí es donde in line with what St. Paul is teaching us today in 1 Corinthians. esto concuerda con la enseñanza de San Pablo en la primera de los Corintios, capítulo 2, We depend que nosotros dependemos on the Spirit of God within us. en que el Espíritu de Dios esté en nosotros. One of the difficulties Y una de las dificultades is that the que pueden surgir es que el hombre natural, man of flesh, el hombre de carne y hueso, man of flesh does not accept el hombre de carne y hueso no acepta lo que le pertenece, lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios, cannot understand it because it is judged y no spirit. es capaz de entenderlo. This sets up why Esto nos explica por qué la gente at the word of Christ. Do we rise? Because we can begin to see hace caso o no a la palabra de Dios. spiritual Hacemos caso a la palabra de Dios the ability cuando nos pide que haga esas cosas espiritualmente y tenemos la or capacidad de ver a Cristo espiritualmente, o lo miramos solamente of the desde la perspectiva de that's la carne humana. determinants that we must Ese es uno de los grandes determinantes a los cuales hemos de prestar atención. in this. It keeps in mind Y aquí Él here brings to our mind nos hace from the perspective darnos cuenta que desde la perspectiva de la carne, spiritual things are las cosas espirituales son tontas y no tienen sabiduría. and think about the kind of critiques Acordémonos del tipo de críticas que la gente ofrece hacia la fe. Por un lado, look at our own faults examinan nuestras propias faltas. Muchas de las formas en las que los ateos modernos están criticando la fe es al mirar nuestras faltas. and we ourselves Y nosotros mismos tenemos que prestar atención. many times we fall into Muchas veces nosotros caemos en estas faltas commitment por causa de nuestro compromiso through the eyes of the spirit. a mirar a través de los ojos del Espíritu. We don't always integrate. Pero lo hacemos de manera incompleta. No siempre integramos nuestra fe y Outsiders point out to us about a los how hipócritas les gusta señalar esto morals lack. acerca de cómo no somos Because we don't perfectos en fe y en moral, porque no integramos el Espíritu rather we continuously plenamente en nuestras vidas, sino que continuamente of the flesh.
miramos desde la perspectiva de la carne humana. Tenemos una perspectiva mundana, por ejemplo. Es muy fácil pensar, bueno, la religión se trata de la iglesia y no es algo que aplica a los negocios. La semana pasada mi invitado, el obispo Perry, cuando estábamos conversando antes y después del programa que grabamos, habló acerca de cómo los papas desde comienzos del siglo XV hasta el siglo XIX continuamente condenaron el tráfico de esclavos y lo castigaron con excomunión, pero el obispo dijo, no es fácil que los negocios tomen para sí la perspectiva de la fe. Muchas veces los negocios se sienten tentados a mirar a través de los ojos del mundo, de lo que es práctico, desde la perspectiva del mundo y no a través de los ojos del espíritu. Y la dignidad humana para ellos es un obstáculo. Y estamos hablando solamente aquí de los negocios. No solamente estamos hablando de negocios, estamos hablando de esclavos, lo cual ataca la dignidad humana. Por lo tanto, hubiera sido apropiado. Y esto es igual con muchos otros escándalos. Cuando miramos las cosas a través de los ojos del mundo, nosotros los seres humanos solemos ir para atrás y para adelante. Si seguimos hablando hacia atrás, hacia la perspectiva del mundo, hemos de mirar las palabras de Cristo y caer. No nos será posible ponernos de pie. Si permitimos una integración más profunda de la perspectiva del Espíritu, de manera que el Espíritu Santo nos permita mirar las palabras de Cristo como algo que aplica a cada aspecto de nuestras vidas, la política, los negocios, nuestras virtudes, toda manera, todas las formas en las que vemos al resto de las personas. Entonces, ese don del Espíritu Santo de tocar nuestros propios espíritus humanos y hacer posible para nosotros ser capaces de tener una fe que se muestre con rectitud y, como dice San Pablo en Gálatas, capítulo 5, una fe que funciona con amor. Esta debe ser la meta para nosotros y una integración profunda para que nuestras malas actitudes, todas esas cosas, entren a la perspectiva del poder de Dios para reprendernos cuando hagamos el mal y para enseñarnos con su sabiduría. Mientras más nos sea posible integrar la perspectiva espiritual, más ha de elevarnos, ha de recordarnos el poder de las palabras de Cristo, ha de recordarnos de la autoridad de esa enseñanza y ha de proveernos una integridad que es mucho más superior a cualquier cosa que el mundo nos pueda dar. Esas cosas nos han de llevar hacia abajo, pero más bien la perspectiva de Jesús y del Espíritu Santo que nos llevan hacia Cristo y a través de Él a Dios Padre, eso ha de elevarnos. El mundo nos necesita que tengamos esa perspectiva en todos los aspectos de nuestras vidas, que siempre tengamos en mente las maravillas de las palabras de Cristo y permitir que permeemos todas nuestras acciones y con eso podamos afectar al mundo.